Han concluido las fiestas navideñas y se han confirmado las previsiones más pesimistas en lo que es la evolución de la pandemia, de tal forma que nos encontramos inmersos ya en una denominada tercera ola que afecta a todo nuestro país y también a otros muchos países. En concreto, en esta mañana del jueves hemos tenido una reunión informativa con la delegada territorial de salud y con el jefe de salud pública de la delegación territorial, el conjunto de alcaldes de la provincia. Se han realizado varias reuniones en función de los distintos distritos sanitarios, y en la misma pues se nos ha transmitido la alarma y la preocupación que existe en este momento por parte de los profesionales sanitarios en lo que es la tendencia ascendente en el número de contagios, de casos diagnosticados, y en la confirmación de que estamos ya en una tercera ola. Vivimos la primera en la primavera del año pasado, donde la provincia de Huelva no se vio especialmente afectada en comparación con otros territorios. Hubo un periodo de relativa calma en lo que fueron los meses de verano, donde la incidencia del contagio fue mínima, y a partir del mes de octubre y a lo largo del pasado otoño tuvo lugar la denominada segunda ola, que tuvo sus mayores picos precisamente en la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre, para luego empezar a bajar una vez que dieron resultado las medidas más estrictas que se tomaron por parte de las autoridades sanitarias en lo que fue la limitación de la movilidad. Como digo, la celebración de las fiestas navideñas, el que se hayan flexibilizado esas medidas que se flexibilizaran esas medidas de movilidad y determinadas conductas, pues han hecho que en estos momentos el pico de la pandemia siga subiendo, y también especialmente en la provincia de Huelva. A ello se suma la preocupación, según se nos ha transmitido por los servicios sanitarios, de que esta tercera ola coincide en un periodo del año de alta frecuentación médica debido a las bajas temperaturas. Todos sabemos que los meses de invierno pues suelen ser meses especialmente difíciles en lo que es la evolución de determinadas afecciones, y que coincide con esta pandemia. De ahí, como digo, la preocupación en cuanto a la incidencia que esta tercera ola pueda tener en los centros de salud, en los hospitales, y de ahí que se nos haya transmitido a los alcaldes el que insistamos al conjunto de la población en la necesidad de extremar las medidas de precaución, el cumplimiento de las medidas preventivas que se han establecido, especialmente lo que la delegada ha denominado, yo creo que con bastante acierto, la mejor vacuna que tenemos hasta tanto se pueda generalizar la vacunación del conjunto de la población, que es precisamente el ser responsables, el ser cuidadosos y cumplir esas tres reglas básicas que se refieren fundamentalmente al uso de la mascarilla, al mantenimiento de la distancia recomendada y a la higiene de manos. Comentar que también en lo que se refiere a la cadena de contagio es fundamental el que la población entienda que su comportamiento es esencial, que es el granito de arena que cada uno tenemos que poner para vencer esta batalla, y que en esa línea es decisivo de manera que se pueda frenar el contagio a través de la detección precoz y a través de que las personas que puedan estar afectadas cumplan las medidas de confinamiento para que el virus no siga propagándose. Ahora me referiré a los datos de Aracena, pero por terminar con lo que ha sido el desarrollo de
de esa reunión, pues también se nos ha informado de la evolución del proceso de vacunación. En concreto, en nuestra provincia se han administrado ya más de 5.000 vacunas, están llegando unas 500 vacunas al día y desde la delegación territorial se nos está asegurando que se están poniendo todas esas vacunas y que no estamos teniendo los problemas que hay en otros territorios en donde el proceso de vacunación va con cierto retraso. Se está siguiendo estrictamente el criterio que se ha marcado a nivel general en todo nuestro país, desde el Ministerio de Sanidad y desde la Conferencia Interterritorial de Salud, en cuanto a los colectivos a los que se le está administrando la vacuna y el orden en que esa vacunación se realiza. En concreto, como todos sabemos, se ha comenzado por las residencias de mayores, tanto por los residentes como el personal sociosanitario que trabaja en las mismas, y el personal sanitario. En concreto, en nuestro territorio, en el municipio de Aracena, pues como ya anunciamos la pasada semana, se procedió a la vacunación en ambas residencias de mayores, tanto en la residencia Reina de los Ángeles, en la Plaza Alta, como en la residencia Sierra Aracena, en la calle Pablo Ruiz Picasso. Igualmente, en ambos casos, insisto, tanto al personal sociosanitario como a los residentes. Y por otra parte, también se ha culminado en estos días el proceso de vacunación desde el Centro de Salud de Aracena al conjunto de profesionales sanitarios de nuestra comarca. Comentar también, así se lo he transmitido a la delegada, la inquietud, y esperemos que sea, hay también algún alcalde más que se lo ha transmitido, para que desde los diferentes ayuntamientos pues estemos informados de ese proceso, de tal forma que podamos transmitir que fluya esa información al conjunto de la población. Personalmente, junto con la alcaldesa de Hinojales, le hemos transmitido también el que sería conveniente que cuanto antes se abordase la vacunación de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio y de las personas que trabajan, que prestan este servicio de ayuda a domicilio, personal sociosanitario también, al tratarse de una población especialmente vulnerable. Como digo, se nos ha respondido por parte de la delegada que se va a seguir estrictamente el criterio marcado desde el Ministerio de el orden de vacunación en cuanto a la preferencia en función del grado de vulnerabilidad y de oportunidad en el conjunto de los colectivos, e incidir que lógicamente cuando empiece el proceso más general, pues obviamente se convocará personalmente a cada ciudadano para que acuda cuando le corresponda. Por tanto, no tenemos ahora que llamar a los teléfonos del centro de salud ni de ningún otro servicio sanitario por esta cuestión. En cuanto a los datos de nuestro municipio, tengo que decir que son en estos momentos y desgraciadamente altamente preocupantes, como en el resto de nuestra provincia. En concreto, en el día de hoy, el dato oficial que ha facilitado la Consejería de Salud es de 26 diagnosticados en los últimos 14 días y 15 en los últimos 7 días. Para que nos hagamos una idea de la evolución, hace una semana estábamos hablando de la mitad en el caso de ambas cifras, y el pasado 28 de diciembre, hace poco más de 2 semanas, estábamos hablando de 2 casos en los últimos 14 días y ninguno en los últimos 7 días. Por tanto, el crecimiento ha sido exponencial en estos últimos días, en estas últimas semanas, y por tanto es una situación preocupante, alarmante, más aún cuando, según hemos podido hablar con los servicios sanitarios del Centro de Salud de Aracena, esta cifra podría aumentar bastante en los próximos días. Especialmente, sigue siendo especialmente preocupante el brote detectado en la aldea de Valdezufre por el número de personas diagnosticadas en proporción a la población
de esta aldea y por tanto desde aquí hacer un llamamiento a la población de la aldea de Valdezufre para que extreme las medidas preventivas, las medidas de cuidado, para que podamos frenar la expansión del virus en la misma y por supuesto en el resto del territorio. Este ruego lo hago extensivo al resto de vecinos de las demás aldeas y por supuesto de Aracena, donde también se han diagnosticado un importante número de casos teniendo en cuenta nuestra población y que, como digo, puede ir a más en los próximos días. Por tanto, es fundamental que nos concienciemos de ello, de que entre todos pues consigamos ser lo más responsables y lo más rigurosos posibles para intentar doblegar esta tercera ola. En primer lugar, que no lleguemos, sobre todo, a los niveles que llegamos en la anterior, que fueron elevadísimos, la ola de otoño, que podamos dejarlo más abajo y que cuanto antes podamos empezar a doblegarla y volver a una situación de cierta normalidad que nos permita también afrontar en unas condiciones óptimas el proceso de vacunación. Comentar también que en ese sentido mañana es posible que las autoridades competentes de la Junta de Andalucía aprueben nuevas medidas, endurezcan las medidas que entraron en vigor el pasado lunes y que pueda volver a limitarse de una manera sensible la movilidad. En cualquier caso iremos informando en los próximos días. Como saben, en estos momentos las medidas vigentes son las que entraron en vigor el pasado lunes, que mantienen el cierre perimetral de la comunidad, pero permiten la movilidad entre municipios y entre provincias de la comunidad autónoma. También se ha restringido algo más lo que es el toque de queda, se ha adelantado a las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Y también se ha reducido el número de personas que pueden reunirse o que pueden concentrarse tanto en el ámbito privado o en el ámbito público, pasando de 10, que estuvo vigente durante las fiestas navideñas, a 6 personas, que es el número máximo de reuniones en las reuniones que se permite en este momento. Igualmente, también ha habido un cierto recorte en lo que es el horario comercial, hasta las 8 de la tarde, hasta las 6 en el caso de los establecimientos de hostelería, y suponemos que los datos de crecimiento que está teniendo, la evolución que está teniendo la propagación de la enfermedad, pues van a hacer que mañana y de forma precipitada, porque en principio estas normas estarían vigentes hasta el día 25, pues es posible que mañana estas medidas se refuercen y se endurezcan de tal forma que se limite más la movilidad o también el horario o el funcionamiento de determinadas actividades. En estos momentos es fundamental que se tomen las medidas adecuadas por las autoridades competentes, pero es más importante aún que todos seamos conscientes del momento crítico en el que nos encontramos y que por tanto seamos, insisto, lo más responsables posible, lo más riguroso en el cumplimiento de las medidas establecidas, porque sin la colaboración de todos, sin el sentido común de todos, será imposible vencer esta pandemia. Yo creo que todos tenemos que estar convencidos, y quiero mandar en ese sentido un mensaje también de confianza en que con la ayuda de todos, con la colaboración de todos, más pronto que tarde lo vamos a conseguir.